Este es el estudio del libro Una iglesia en el poder del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a resumir la lección 3.2 que se titula Consumidores o contribuyentes. En esta lección pues vamos a estar definiendo y entendiendo cuál es la diferencia entre consumidores y contribuyentes. Así que vamos a dar comienzo a este resumen. Cuando las personas aman y sirven con generosidad de corazón, estas personas sienten el gozo de ver que Dios los usa para sanar corazones que han sido heridos y para guiar a las personas que se han perdido al hogar junto a Dios. Y repentinamente el sacrificio se convierte en un privilegio y las personas dan mucho más de su tiempo y dinero porque su corazón ha sido transformado. Cuando las personas se vuelven contribuyentes, nos damos cuenta que los trabajos de los líderes cambian. Ahora tenemos la responsabilidad de ubicar en funciones donde puedan ser eficaces y luego capacitar a estas personas para que puedan ellos prosperar. Les ayudamos a encontrar el espacio favorable para servir en una función particular, para poder ejercer la habilidad que Dios les ha dado y les abrimos una puerta al ministerio. Sin embargo, no todos los que están en la iglesia entenderán la maravilla de la gracia de Dios y serán transformados para convertirse en contribuyentes. Hay algunos que van a permanecer como consumidores, no importa qué tan bien o con cuánto poder les explique sobre la gracia de Dios. Algunas personas van a resistir el mensaje de amor, de perdón y del poder de Dios. Debemos mantenernos alerta porque es probable que las personas que solamente se centran en sí mismas se vayan al próximo comedero cuando nosotros o ustedes ya no sirvan más a sus caprichos. Esas personas no son nuestra responsabilidad. Su trabajo o nuestro trabajo es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Sin embargo, aquellos que captan la visión van a descubrir que Dios nos proporciona un gran beneficio cuando nosotros le servimos a Él, una bendición inesperada. Y aunque esta no debe ser nuestra única motivación, los que aceptan este cambio de modelo o de paradigma descubrirán que es muy gratificante. En el capítulo acerca de la función de Hechos 2 que se ha titulado aquí en el estudio Servir, se desarrolla con más detalle otros aspectos de esto. Por ejemplo, cómo ayudar a las personas a descubrir sus dones espirituales y encontrar su mejor posición de servicio. Lo primero, necesitamos un fundamento bíblico porque este cambio de manera de pensar tiene que suceder antes de que tratemos el resto del proceso de Hechos 2. El autor comenta aquí en el estudio que acerca del último elemento del sacerdocio de los creyentes. Y hay que tener en cuenta que aunque estos sacerdotes voluntarios no reciben un sueldo, debemos de crear una cultura de responsabilidad. En un trabajo, un empleado puede ser despedido por su bajo rendimiento. Y algo que nos comenta aquí el autor, algo que notó él, es que es muy útil tener un acuerdo de ministerio con aquellos que son colaboradores. En ese acuerdo se describe lo que se espera de ellos y en caso de que tenga que hacer alguna corrección, ahí se haya definido claramente los parámetros para tener conversaciones constructivas. Cuando se expresa lo que se espera de las personas, ellas van a comprender lo que necesitan hacer y pueden decidir si se comprometerán a cumplir o no. Además, siempre se proporciona un límite, un lapso de tiempo para el servicio y la evaluación también. Cuando se evalúa, se revisan los acuerdos del ministerio y se concluye si ese servicio se adapta bien a la persona. Hay muchas iglesias más pequeñas con las que se ha trabajado que no han pensado en esto, tal vez porque creen que un acuerdo podría amedrentar a los pocos voluntarios cuando la necesidad de ellos es tan grande. El autor comenta que él entiende esto, pero cree que vale la pena hacerlo para mantener claridad en la comunicación. Un pastor de una iglesia pequeña se acercó a hablar con él después de que había propuesto que los voluntarios firmaran acuerdos de ministerio. Y él le dijo: me metiste en problemas. Le pregunté qué quería decir y él me dijo: bien, cuando comencé a enseñar que los voluntarios necesitaban ser fieles en su asistencia y fieles en su diezmo, una mujer en el coro se enojó. Ella dijo que yo no podía obligarle a hacer tales cosas. Ella había estado ahí por 25 años. Y yo le pregunté: ¿en algún momento dijiste que el diezmo es un principio bíblico? Y él dijo: no traté ese tema. Le dijiste que estaba tratando de crear una cultura nueva y explicaste el sacerdocio de los creyentes. Él meneó la cabeza y dijo: no lo dije. Y yo le pregunté: bueno, pues ¿qué le dijiste? Y la mujer respondió: le dije que usted me hizo hacerlo. Y esta es una historia que me hace reír cuando lo comparto, comenta el autor. Pero la realidad es que usted no puede decirle a las personas que yo le dije que lo hiciera. Si desea crear una nueva cultura de servicio y un nuevo compromiso en la iglesia,
Usted debe de estar completamente persuadido de que está capacitando a un reino de sacerdotes y que hay expectativas razonables de ellos. Y esto se puede hacer de una buena manera, no hay necesidad de exigir ni ser dogmático. Es posible que necesite hacer una excepción con algunas de las personas más antiguas, pero sí se debe de enseñar a las personas más nuevas lo que se espera de ellos como sacerdotes. Ellos van a agradecer su claridad y usted también se va a sentir contento de haberlo hecho si alguna vez tiene que corregirlos o guiarlos. Pedir responsabilidad de las personas en un contexto de iglesia es diferente de como sucede en un ambiente de negocio. Los voluntarios en una iglesia necesitan dirección, necesitan aliento, necesitan corrección afable cuando es necesario. Pablo escribió a los cristianos en Tesalónica. Les dijo: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. En 1 Tesalonicenses 5:14. También hay que recordar, la clave para el líder es que no debe hacer todo el ministerio. Su función principal es capacitar a los santos para la obra del ministerio, de modo que ellos sirvan de edificación al cuerpo de Cristo. Cuando ayude a su iglesia con este cambio de paradigma, cambio de modelo, cambio de mente, su habilidad para ministrar a la grey va a prosperar, tal como sucedió en la iglesia del primer siglo. Y bueno, para ir cerrando esta lección acerca de los consumidores o contribuyentes, vamos a estar compartiendo la historia acerca de Jim y Mindy Howes. Cuando vinieron a nuestra conferencia de Hechos 2, comenta el autor, durante un fin de semana los pastores Howes estaban luchando para dirigir su iglesia en Nueva York. Ellos dirigían una congregación de unas 25 personas y la mitad de asistentes eran adolescentes. El resultado del ministerio de Jim como pastor de jóvenes. Cuando ellos trajeron su equipo el fin de semana, 5 de las 8 personas eran estudiantes de secundaria. Y a pesar de la falta de líderes adultos, Jim creó y lanzó un plan estratégico para poder alcanzar a las personas de su comunidad que no asistían a la iglesia. Y vinieron. Los resultados fueron tan impresionantes que varios estudiantes que se habían graduado de secundaria decidieron asistir a la universidad local en vez de mudarse a una más grande. Ellos no querían perderse lo que Dios estaba obrando ahí en esa iglesia. Hoy, North Rose, New York es una comunidad que lucha, pero la iglesia está prosperando. Más de 50 personas asisten regularmente a las reuniones cada semana. Y hay veces que más de 80 personas asisten. Casi todas las caras nuevas son de personas que no habían asistido a una iglesia antes, que alguien las invitó. Jim y Mindy y sus líderes jóvenes son los que están haciendo discípulos en una congregación de nuevos creyentes entusiastas. Ese fue el resumen de esta lección, la lección 3.2, consumidores o contribuyentes. Dios les bendiga.